Nacional de la Empresa Privada. Estoy hablando del licenciado Rubén Castillo Gil, que nos distingue esta mañana. Don Rubén, ¿cómo está? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Siempre contento de estar en este espacio. Gracias, don Rubén. Oiga, ayer el presidente de la República se reunió con unos grupos de Colón para buscarle una solución después de 9 días que ha habido de paro en Colón. ¿Qué le parece, antes de entrar en detalle, cuál es su opinión acerca de esta decisión tomada 9 días después? Bueno, CONEP ha sido muy insistente en solicitar que no existan tranques y cierres de calles, como popularmente se conocen, porque consideramos que son medidas antidemocráticas que afectan a terceros y que al final no resuelven los problemas que se demandan. Nosotros en este momento creemos que hay que motivar el empleo, que exista confianza para que se desarrolle actividad económica. A la vez hemos sido muy firmes en señalar que hay que cambiar el modelo de gobernanza. Debe haber una comunicación mucho más fluida y efectiva con la sociedad para prevenir estos actos, para actuar con transparencia, para que se le señale a la comunidad lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer de manera expedita, no esperar que se dé una crisis para entonces acudir. Entonces, estos son los elementos que debemos proponer para generar otro entorno, otro modelo de convivencia, de tal forma que no caigamos en el estallido social o en situaciones de pronóstico reservado. Y ojalá que las autoridades entiendan esto. Don Rubén, vamos a ampliar ese tema porque esto nos toca a todos. Esto impacta en la economía del país, la paz social tan necesaria en cualquier momento y particularmente ahora después de un cierre de año que tuvimos aquí en la República de Panamá, producto de la famosa COVID-19. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, continuamos aquí nosotros disfrutando esta entrevista con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que es el licenciado Rubén Castillo Gil. Don Rubén, el pauperismo en Colón es evidente. Tenemos además de eso un problema de malestar social porque se quejan del alto costo de la vida, de los precios del combustible, de la falta de empleo. O sea, eso es un cóctel peligrosísimo. El gobierno nacional, el presidente de la República va a Colón, se reúne un periodo de tiempo corto, según cuentan, los invita a la presidencia de la República. Ayer se da la reunión esta, a la cual asistieron dirigentes tanto sindicales como también empresariales, para acordar entonces un plan de capacitación para el empleo sobre la base de apoyarse en la zona libre de Colón y en Minera Panamá. ¿Usted qué opina de esa propuesta, don Rubén Castillo? Bueno, el problema de Colón es un problema mucho más profundo, ¿no? Y amerita un estudio que implique soluciones diversas. Hay un tema de un rezago terrible. El que va a la ciudad de Colón queda aterrado de cómo hemos abandonado el centro histórico, casi en ruinas. Yo no entiendo cómo hay personas en el mundo del espectáculo que se vanagloriaron de que aquí se hiciera una película de James Bond y se utilizara a Colón para reflejar que era Haití. Eso de verdad a mí me dio un dolor tremendo, tratándose de la ciudad mejor trazada de Panamá, con una posibilidad turística y de otra naturaleza importante. Hay un problema social, evidentemente, muchas bandas, pandillas. Hay un tema de alto desempleo y alrededor de eso hay una actividad económica opulenta. Entonces yo no creo que a través de una respuesta que se base en temas puntuales de obras específicas vamos a solucionar la profundidad del problema de Colón. Creo que hay que hacer un plan de desarrollo, un plan que no se base en políticas clientelares,
quizás hasta una ley parecida a la del casco antiguo que genere incentivos para que la gente pueda invertir en Colón. Hay que analizar qué pasó con la ley de Colón Puerto Libre, que parece que no avanza. Hay que desarrollar las potencialidades turísticas que tiene Colón, inclusive agroindustriales y culturales. La provincia de Colón tiene todo. Sí, tiene posibilidades en turismo, tiene posibilidades en el tema cultural, en el tema gastronómico. Todas esas ventajas comparativas hay que ponerlas en el plano del análisis para entonces encontrar las soluciones que sean incluyentes. La empresa privada quiere colaborar en esto. Fíjense que ahora en la Cámara de Comercio de Colón está liderizada por un joven muy dinámico, Michael Chen, que tiene el compromiso de unirse con los grupos de la ciudad de Colón para desarrollar un plan que sea muy proactivo para que la inversión privada pueda mejorar las condiciones. Pero también se necesita de parte del Ejecutivo la actitud de que sea facilitador de esa inversión de la empresa privada. Yo creo que esa es la vía correcta. Aunque ese es como un plan macro que creo que se ha escuchado por mucho tiempo, ¿cuáles son acciones inmediatas que se pueden hacer en la provincia de Colón? Inmediatas, que reflejen algún tipo de alivio o de cambio, aunque sea pequeño, en la vida de las personas en los próximos 2 meses. Y hay que activar todas las obras que quedaron detenidas luego del inicio de la pandemia, que obviamente debemos aceptar que ha sido una limitante para avanzar en el tema económico. Como se ha dicho aquí, ahora tenemos una especie de tormenta perfecta. Tenemos el alza del combustible, tenemos el tema del COVID que no cesa, el acoso del COVID en la realidad de nuestro país. Tenemos asimismo situaciones que tienen que ver con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos que repercuten en Panamá, y todo eso hace más sensible la situación específica de Colón, que ya era una situación complicada, y obviamente en el resto del país. Entonces yo creo que hay que activar en forma decidida la obra pública, todos los proyectos que estaban licitados, para que podamos por lo menos generar una cantidad de empleo. Cuando la gente tiene empleo, la gente puede resistir de mejor manera estas situaciones que vienen de afuera y que están afectando las condiciones económicas y sociales del país. Pero, perdón, me preocupa que se deje de lado el proyecto a futuro. Sí, nosotros estamos perdiendo muchas oportunidades, no solo en Colón, sino en el país, porque tenemos que planificar. Yo sé de primera mano que, por ejemplo, la oficina que tiene que ver con la planificación ha estado trabajando en Colón a través de Guillermo Salazar, trabajando en un plan junto con los centros de competitividad. A eso hay que darle total y absoluto apoyo para que se genere un proyecto que se cumpla, un proyecto con plazos, de tal forma que se puedan rescatar todas las ventajas comparativas de Colón. Ya lo he dicho, en turismo hay muchas cosas que ofrece Colón que se pueden desarrollar. El tema de la gastronomía, el tema de la logística. Yo fui a ver el aeropuerto de Colón, o sea, ahí no hay nada, tenemos que ver cómo lo conectamos, unas fantásticas instalaciones, pero no están usándose, hay que conectarlo con toda la actividad logística de Colón para desarrollar. Hablando de Enrique Jiménez, está hablando del aeropuerto de Enrique Jiménez. Sí. Okay. Así es, ahí prácticamente no hay ninguna actividad. Entonces tenemos que hacer un análisis de cómo conectamos ese aeropuerto con toda la otra actividad logística que existe en Colón, la actividad portuaria. Nosotros tenemos un fantástico canal seco que es la autopista a Colón. ¿Cómo podemos desarrollar otros modelos que impacten directamente en la economía de la población colonense? Hay un mapa de las migraciones internas. Nosotros tenemos que generar
de desarrollo para que la gente no tenga la necesidad de salir de sus comunidades. Ya basta de ese desarrollo específico en la ciudad capital. Eso no tiene sentido. Tenemos que incentivar el desarrollo a lo largo y ancho del país. Y Don todas Rubén, las regiones tienen... sí. usted empezó diciendo algo muy cierto y que es un problema muy complejo, ¿no? Y que no se resuelve con una o dos medidas, pero siguiendo por la línea de Camila, de soluciones inmediatas o a corto plazo, creo que por allí fue la conclusión de la reunión de ayer, en donde se anunció, por un lado, 600 plazas de trabajo en la reactivación del Hospital Manuel Amador Guerrero. Creo que esa es la única de las obras que se dijo que podría generar algún tipo de empleo a corto plazo. Y por otro lado, 1.500 empleos en el sector minero y 300 en la zona libre. ¿En verdad está la zona libre en capacidad para generar 300 nuevos empleos? Bueno, la zona libre se ha ido recuperando. No creo que yo pueda en este momento definir si esos 300 empleos de la zona libre corresponden a determinadas actividades. La zona libre sí se ha ido recuperando. Yo sí creo que hay que cambiar el modelo de la zona libre, modernizarlo dadas las circunstancias internacionales. El cambio de la visión, ¿no?, del comercio mundial, y creo que la zona libre entonces tiene que adquirir un rol mucho más relevante. Está el tema, como ya lo dije, de Colón Puerto Libre, que eso no ha avanzado y pudiera ser un motivador para que muchas más empresas se establezcan en Colón y que se conviertan en un imán para que vaya gente a comprar a Colón, a realizar una actividad. Cada vez que usted tiene personas que se trasladan a un lugar, las personas no solamente van a hacer específicamente eso, van a ver toda la oferta que hay, la persona tiene que comer, puede ser que decida también pasear. Entonces, todas estas cosas tienen que ir caminando en la misma vía, de una manera coordinada. No creo que el problema de Colón, vuelvo, insisto, lo vayamos a resolver con 300, 400 mil empleos. Tiene que ser cosa que no critico, ¿no? Yo creo que hay que comenzar por algo fantástico. Creo que es una medida adecuada, pero creo que hay que hacer una planificación para que tengamos objetivos definibles y auditables. Don Rubén, tengo un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hay un principio que dice que las necesidades no se reconocen, sino que se resuelven. ¿Ok? Esta es una situación para nada nueva. Esto no es novedoso. Eso tiene años ya. Esto viene en un arrastre, un lastre que se viene cargando. Pero yo siento que lucrar con la tragedia de ser pobre es una bajeza, en mi modesta opinión, por una parte. Por la otra, tenemos el problema de la creación de personas que por falta de educación dependen del humor político de los gobernantes de turno. Estoy hablando no únicamente a nivel del Ejecutivo, sino también del Legislativo, entre otros, ¿no? Entonces, aparentemente hay un fracaso estructural del sistema actual como está en cuanto a la manera de dar respuesta a los problemas de las personas que se van a la calle a protestar. En este caso, lo que se ha anunciado, don Rubén, creo que tiene que verse con mayor seriedad, porque cuando la gente se va a las calles, cuando se actúa de esta manera, viene la violencia, y la que sufre más que todo, además de la ciudadanía y la sociedad, es la empresa privada, que es la generadora de empleo en el país. Hay que comprender eso. ¿Qué recomendaría la empresa privada? Usted que es el líder de este sector, don Rubén. Anoto la pregunta y veo a Camila insistentemente con él. Sí. Me responde y le contesta a Camila después, por favor. Ajá. ¿Qué propondría la empresa privada? Bueno, nosotros hemos planteado ser parte de la solución, porque el viernes hicimos una conferencia de prensa en Colón, todo el sector privado, que fue un hecho histórico. CONEP ha dicho, vamos a ir a todas las provincias. De hecho, yo estoy haciendo una gira nacional y vamos a unificar al sector privado y vamos a ofrecer
planteamientos frente a este tipo de problemas. No puede haber solución a la crisis económica sin la empresa privada. Cualquier modelo que excluya a la empresa privada va a ser un modelo fallido, porque la empresa privada es la que puede ser la plataforma para generar empleo, que es o debe ser la obsesión de toda la sociedad. Entonces nosotros como primera medida vamos a estar participando, ofreciendo nuestros planteamientos sobre el deber ser de la actividad en cada una de las regiones. Recuerden que hay unos centros de competitividad regionales que tienen insumos interesantísimos sobre la realidad del país y que esos centros de competitividad actúan coordinadamente con instituciones públicas. Eso lo vamos a insistir en los planteamientos de tal forma que las autoridades también escuchen con mayor vigor la voz de la empresa privada. No vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo pasa el cadáver de la nación, porque si nosotros no participamos activamente, no solo la empresa privada, sino los ciudadanos, nosotros podemos estar afrontando una situación de pronóstico reservado o podemos estar permitiendo que se juegue con cosas que no tienen ni tendrán respuesta. Camila. Camila, adelante. No te escuchas. Señor Castillo, usted había mencionado más temprano la necesidad, ¿no me escuchan? Sí, muy bien. Perfectamente. La necesidad de reactivar obras en la provincia de Colón. Y una dificultad que hemos visto es que cada vez que hay contrataciones con el Estado se ha vuelto ya casi automático que haya retrasos, que haya adendas, que haya dificultades, que haya conflictos con las empresas, que haya que trasladarle el contrato a otra empresa. ¿Por qué hay tanta dificultad para contrataciones estatales con empresas privadas para obras de infraestructura? ¿Y qué puede hacer el CONEP, por ejemplo, o la Cámara de Comercio o alguien para tratar de facilitar el proceso? Porque es casi ya una parte de todo asumir que va a haber un problema con la empresa y que el Estado va a terminar pagando la cuenta y las personas que necesitan el proyecto en disputa. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Camila. En el módulo de reactivación económica que promovió la empresa privada hay un eje transversal, que es la desburocratización y la digitalización de la actividad estatal. Eso eliminaría una gran cantidad de pasos y facilitaría la inversión y el desarrollo de la misma. Además, hemos planteado que hay que eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Es decir, las leyes deben ser mucho más claras y creemos que hay que reformar la ley de contratación pública de tal forma que haya una reducción de los procesos cuando existen diferencias, hay reclamos y demás, sin eliminar o menoscabar las garantías que tiene algún oferente para realizar reclamos, pero sí establecer periodos específicos muy cortos para que no se vea afectada la sociedad. Si hay empresas que no tienen el músculo para cumplir los proyectos, entonces tiene que haber algún tipo de sanción, porque nosotros no podemos estar jugando con las necesidades de la sociedad, como ya lo he dicho. Hay que ver las características de la situación que se ve cuando hay estos reclamos o hay situaciones controversiales. Eso hay que analizarlo, pero si existen las garantías, las fianzas y demás, y si estas cosas se ejecutan con velocidad, pese a que existieran ese tipo de situaciones, no veo problema con desarrollar un proyecto en un periodo de tiempo razonable. Pero nosotros, en vez de promover la eficiencia y la eficacia, tenemos normas que nos meten en el mundo de la burocracia y en el mundo de nunca acabar. Entonces, eso conspira contra el objetivo que se tiene, que es
desarrollar una obra de calidad y que sirva a los intereses de la sociedad o de la comunidad específica. En Colón existen, ahora mismo está el proyecto del Hospital Manuel Amador Guerrero, que tiene un tiempo de estar detenido, esperemos que se reactive. Existe el proyecto del Estadio Mariano Bula, y así existe una serie de situaciones que el Estado puede activar o debe activar para que la economía colonense logre por lo menos un aliento temporal mientras hay planificaciones para el mediano y largo plazo. Pero más allá de la situación de Colón, que obviamente es alarmante y es una bomba de tiempo, el país entero enfrenta una crisis no solo económica, sino también de desempleo, ¿no? Ustedes en el CONEP lideraron un esfuerzo importante de reactivación económica y del empleo y tuvieron por meses reuniones con el gobierno y de ahí salió un documento con un plan concreto de trabajo. ¿En qué ha quedado eso en el que invirtieron tanto esfuerzo y si se está implementando? ¿Cuál es la evaluación que ustedes pueden hacer al respecto? Hay, como he dicho, una mesa de reactivación económica. Hace un par de semanas se hizo la última reunión de seguimiento. Sí han habido avances. Recordemos que esto no es un plan de gobierno como tal, sino medidas que permitan generar inversión económica y que agilicen la actividad económica del país. Hay ejes transversales, hay medidas que tienen que ver con el agro, con la industria, con el sector bancario. Todas esas medidas están bajo la lupa de esta comisión público-privada. Se le ha estado dando seguimiento. El actual ministro de Comercio ha sido de verdad muy amplio. Hemos tenido una comunicación permanente con él. Esto no es sencillo porque hay medidas que son inmediatas, otras que son a mediano y largo plazo, pero sí existe esa comunicación y sí se están dando los avances correspondientes. Es muy difícil resolver el problema económico del país, la sensación cierta y evidente de una situación económica complicada, producto básicamente de distintos factores, y varios de esos factores son factores externos. O sea, el tema del combustible, por ejemplo, es un tema que está vinculado con la crisis provocada por la guerra. Recuerden ustedes, las previsiones que se hacían de recuperación de empleo y demás se hicieron sobre la base de la crisis provocada por el COVID, no por la guerra, no por el aumento de interés, no por el mantenimiento de la crisis de los contenedores. O sea, esto ha generado el cultivo de un virus más amplio que está afectando totalmente la economía de nuestro país, que la respuesta a esa situación que nos viene de afuera, a mi juicio tiene que ver con varias soluciones. En primer lugar, un Estado austero, dirigir nuestros recursos donde deben ir dirigidos, es decir, al tema de las inversiones, al tema del desarrollo. En segundo lugar, una política que tenga que ver con la racionalización del consumo de combustible. Eso ya ha ocurrido en otros momentos. De repente evaluar la reducción o la eliminación temporal del impuesto del combustible. Y además, como ya he señalado, poner en acción todos los proyectos económicos, los proyectos de infraestructura que no se han desarrollado por producto de la crisis que estamos viviendo. Es importante poner dinero en la calle a través de actividad económica, y otra cosa que es esencial, establecer un marco de referencia de confianza para atraer capitales y desarrollar otras actividades económicas que pueden ser desarrolladas en Panamá por sus ventajas comparativas. Pero Rubén, es bueno recurrir primero a la historia, ¿no? Y después a los datos duros, la data dura. En Panamá se acostumbra que los gobiernos accionan cuando la gente se va a las calles, cuando hay tranque de calle, etc. Es una manera, me parece a mí, una estrategia errática, ¿no?
En este caso ahora vemos la crisis del combustible, pero el gobierno nacional ha decidido o ha anunciado que va a congelar de manera temporal, estamos hablando de 3 meses, lo que es el costo del combustible para el transporte o para los transportistas. Se está hablando de $3.95. Pero en Centroamérica, en la región, hay gobiernos que están pidiendo incluso el financiamiento al Banco Central Centroamericano para beneficiar o impactar en alguna forma y mitigar el impacto del combustible en toda la ciudadanía. ¿Usted qué opina acerca de este anuncio de congelar de manera temporal los precios a los transportistas, don Rubén? Bueno, esa es una solución, como bien se dice, temporal, ¿no? Porque hay un tema que ya se convierte en una paradoja. Con la crisis del COVID, nosotros comenzamos a suscribir préstamos para enfrentar la situación social generada por el COVID. ¿Qué pasa? Ahora se han venido sumando otros hechos que afectan la economía del país y la economía de todos. O sea, la gente ahora tiene menos recursos. Miren que, por ejemplo, hay una red de la captación del ITBMS. ¿Eso qué significa? Que no hay consumo, se ha reducido el consumo. Y eso de verdad afecta la economía. Mientras no hay consumo, ahí viene una cadena de situaciones que pueden poner en peligro inclusive algunas actividades económicas. Entonces, es un problema complejo porque decimos vamos a reducir 3 meses. No sabemos si esta crisis va a durar 3 meses. Es efectivamente un paliativo. Entonces, ¿cómo abordamos o cómo solucionamos un problema que nos viene de afuera? Yo insisto en medidas que deben ser medidas mucho más directas, es decir, reducir el gasto en la parte que no tenga que ver con actividades esenciales o el desarrollo de inversiones. Construir verdaderamente un Estado austero que nos quede inclusive después de la crisis. Es decir, un Estado no puede ser dispendioso, no puede haber gastos que no se compadezcan con la realidad. Y además establecer una matriz de una política de racionamiento del uso del combustible. Hace años esto se dieron hasta campañas para que en las instituciones, por ejemplo, se apagara los aires antes de la hora de salida, se prendieran los aires a determinada hora luego de la entrada, el tema el uso del transporte más eficiente. O sea, todas estas figuras que debemos poner en contexto para enfrentar esta crisis. Soluciones definitivas no las vamos a tener en forma inmediata porque nosotros dependemos de lo que está ocurriendo afuera de nuestro país en este tema del combustible. Dentro de 3 meses veremos nuevas demandas si no se ha resuelto la crisis, si no se ha reducido el precio internacional del combustible. Veremos nuevas reclamaciones. Es un problema complejo. Bueno, don Rubén, le vamos a quitar unos minutos más después del corte comercial, porque obviamente que no únicamente los ciudadanos, sino los funcionarios públicos también, o los funcionarios, no sé si es público, los funcionarios tienen lo que se llaman saberes y deberes, ¿no? Vamos a ver si están cumpliéndose este tipo de situaciones en nuestro país para efectos de la eficiencia en el manejo de la cosa pública. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Rubén Castillo Gil, presidente del CONEP, está con nosotros esta mañana, don Rubén. A ver, vamos a cambiar el tema. En Panamá se ha pretendido banalizar los actos de corrupción, los grandes casos de corrupción. Y pongo un ejemplo. Miro con mucha preocupación lo que está ocurriendo con la justicia en Panamá. Una justicia que yo le llamo una parodia de justicia, porque además no se respetan ni se cuidan los mejores intereses del país. Me explico. Ahora resulta que un juez de cumplimiento ha ordenado la retención de $7.9 millones del metro y del aeropuerto de Tucumán a la empresa constructora de Brecht. ¿Sabe por qué? Para que sirva de abono a una multa de 220 millones que se nos puso hace
años y que es pagadera a 12 años. Eso significa que se han dado todas las facilidades de Odebrecht. Ahora, como no había cumplido con estos puntos acordados en el año, imagínense, 2017, estamos hablando hace 5 años, se está haciendo este tipo de aplicación producto de publicaciones que se han hecho en los medios. Ese es parte del problema que tenemos nosotros los medios, porque nosotros lamentablemente no se investiga y lo hacemos nosotros los medios de comunicación, y entonces es que se reactivan las cosas. Este caso de Odebrecht, tras que tenemos una asfixia económica terrible, que no nos paguen después de haber aceptado, ellos confesaron, son delincuentes confesos de haber pagado en Panamá coimas. Y hay otros confesos también que han dicho que sí, que Odebrecht pagaba por las obras públicas. A ver, don Rubén, este tipo de actividad impune, o sea, impunidad rampante que hemos visto en el caso de Odebrecht, nos afecta no únicamente dentro, sino también afuera. Don Rubén, tenemos que ver al inversionista extranjero también. ¿Cómo ve este tipo de cosas? ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay una frase que acaba de decir Guillermo Antonio Adames, que es la banalización de la corrupción. Yo le añadiría la normalización psicológica. O sea, porque pasan cosas y la gente piensa que entra dentro de la normalidad de la vida. Cosas que no se pueden cambiar. Es decir, el deber ser no existe. Vivimos en un mundo que no puede ser cambiado y es el peor de los mundos, porque entonces se acepta la corrupción, se aceptan hechos que son irracionales, ilegales, y eso lo convalidamos psicológicamente. Eso no debe ser. Nosotros debemos tener mecanismos jurídicos que impliquen que el que cometió un acto ilegítimo, ilegal, tenga que pagar a la sociedad por la comisión de ese acto, no importa quién sea. Eso se llama igualdad ante la ley. No debe haber ningún tipo de beneficio para una persona específica sin que se abarque a toda la sociedad. Es decir, si nosotros a alguien le damos un beneficio que no está consignado en la ley, estamos al final destruyendo los fundamentos del Estado de Derecho y de la democracia. Entonces, dicho eso, yo debo señalar que esa es una asignatura pendiente, la asignatura de la justicia, y que la justicia o la seguridad jurídica, que a veces también se le da un significado que solo pretende abarcar a un sector de la sociedad, es decir, vamos a traer inversión, hay que darle seguridad jurídica. No, la seguridad jurídica debe ser para toda la sociedad, debe ser un elemento fundamental de nuestro Estado de Derecho. Y obviamente eso genera un terreno fértil para que la gente mire a Panamá como un país donde se puede invertir con confianza. Entonces, hay que mejorar las instituciones de justicia, deben ser transparentes, deben ser imparciales, eficaces, expeditas. Nosotros no podemos tener juicios que duren 10, 15 años. Nosotros no podemos darnos el lujo de que alguien, como este caso, que no cumpla con una obligación con el Estado, simplemente se mantenga omiso y no pase absolutamente nada. Eso lo que genera es un mal ejemplo que repercute en el resto de la sociedad y repercute en nuestro entramado ético. ¿Saben por qué? Hay gente que va a decir, si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo hago yo? Entonces hay una cadena de irracionalidad y un gran disvalor en cuanto a la conducta pública. Entonces, la empresa privada tiene que hacer un énfasis en el tema ético, en el tema del cumplimiento de las normas y en el tema de hacer distinciones, porque a veces se denota a la empresa privada, se dice todos están involucrados, se considera que decir que uno es empresario es una mala palabra, pero no, porque eso sería una falacia. Hay empresarios malos que conviven con la corrupción, pero yo estoy convencido de que esa es una minoría. Y a esa minoría hay que aplicarle la ley. Son los que aplican el principio ese del abanico, ¿no? Del abanico para que salpique a todo el mundo. Oiga, don Rubén, le ha pasado a Camila, pero antes yo creo que ha faltado en los operadores de justicia durante décadas algo que se llama gallardía y pundonor. Usted se conoce esa palabra, ¿no? Me suena que algunos la desconocen por una parte, pero yo también quiero reconocer que estoy viendo que hay algún tipo de, usted es abogado, veo un tipo de cambio en cuanto a los operadores de justicia, tanto en el Ministerio Público como en el judicial,
creo que se está reactivando los motores de la justicia, o estoy viendo yo a lo mejor una cosa que no es real. Sí, yo he hablado con la magistrada presidente de la Corte, María Eugenia López. Tiene un planteamiento muy interesante. Le hemos dicho que en todo lo que tiene que ver con el tema de mejoramiento de la justicia, mejoramiento de la formación de los operadores de justicia, todo lo que tiene que ver con la reforma de leyes que ayuden a que haya más transparencia, más eficiencia, para que se acabe la mora judicial. Nosotros vamos a colaborar y ella tiene una muy buena actitud y hay una comunicación que pretendemos que sea fluida para que todos apoyemos este esfuerzo. Camila. Un breve comentario. También, aparte de el ámbito judicial, de los casos de corrupción, también hay otro tema de poder dictar consecuencias de manera un poco más expedita. Me imagino que habría que reformar algunas leyes para cuando ocurren cosas como el aeropuerto de Tocumen, que lleva como año y pico en 99% y nada que pasamos de ahí. Si existiría la manera de implementar otro tipo de sanciones o de consecuencias cuando se dan este tipo de casos, que es el mismo que pasó con los hospitales y la empresa IBT. Pero la pregunta que le quería hacer era, usted mencionó varias veces en este programa el interés en Estados Unidos. Se está cortando la señal. De Camila, se pierde la señal. Sí, de por qué se habla en Panamá de una posible alza de intereses si a cero en Panamá no cambiaron. Tenemos 2 minutos, don Rubén, para contestarle a Camila, si es tan amable. Las tasas. Bueno, ese es un tema técnico, es cierto. Yo no creo que sea inminente el alza de los intereses en Panamá. No creo que sea inminente, pero sí hay que seguirle la pista porque nosotros no tenemos una banca central y dependemos de lo que se haga en Estados Unidos porque circula el dólar en Panamá. Evidentemente, en otras ocasiones, en la medida en que se siga elevando, que se ha elevado, digo mejor, los intereses en Estados Unidos, sí hay una repercusión en Panamá. Sigámosle la pista a esta situación. Hasta ahora sí coincido, no creo que en este momento vamos a sentir ese efecto. Esperemos que las tasas se estabilicen y que no haya efecto en la economía panameña. Don Rubén Castillo Gil, siempre es un gusto para nosotros tenerlo en este programa. Usted es un hombre de hablar claro, directo, sin arrugas, pero sobre todo la crítica sana y juiciosa, ¿no? Gracias por sus buenos aportes aquí en Infoanálisis. Tenga buen día, ingeniero.